Hola, ¿qué tal amigo de Todo Comics? Si has visto el anterior video sobre la historia o la vida de Mark Grunberg, que es un escritor de Marvel que escribió durante 10 años las historias del Capitán América desde 1985 hasta 1995, entonces arrancamos con este video que es las historias básicas del Capitán América desde más o menos del 307 hasta el 443, 444. Las historias importantes, como ya te había mencionado en el anterior video, de los personajes pivotantes que va a crear el autor para que el Capitán América tenga un perfil más adecuado, es que, por ejemplo, la Sociedad de las Serpientes, la Sociedad de las Serpientes de Marvel, entre ellos está Constrictor, entre otros, va a aparecer en el cómic número 310 del Capitán América, el volumen 1. Estos personajes van a ser pivotantes durante una larga etapa del Capitán América. Incluso más adelante les voy a contar cómo es que envenenaron las aguas de Washington, convirtiendo al presidente de los Estados Unidos en un hombre serpiente. Y por supuesto que le van a echar la culpa al Capitán América. Un Capitán América que a lo largo de este periodo va a ser denostado, va a ser criticado y por lo tanto finalmente va a ser reemplazado por un personaje llamado John Walker, y que posteriormente este también va a salir y se va a convertir en el US agente. Pero antes de llegar a ese punto, te quiero mencionar que en el 312, en el Capitán América volumen 1 312, aparece un personaje singular llamado Flag Smasher. Imagínate que de pronto aparece en Washington un personaje tan singular, con una capa, con un traje entre blanco y negro, manejando una nave, y de pronto entre sombras no se sabe exactamente quién es él en ese primer momento, y su primera misión es destruir todas las banderas del edificio de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Por supuesto que la policía lo ve, no puede hacer nada. Este tiene una especie de nave movible, individual, y logra escaparse. Luego su segunda misión es destruir una fábrica que crea o que hace banderas, ¿no? Entonces su política es más o menos, y luego lo cuenta, que es destruir este patriotismo artificial que separa a las naciones. Es un personaje muy antagónico, es lo opuesto al Capitán América, porque el Capitán América es una bandera andante. Imagínate que ahora se aparece Flash Masher, o mejor conocido en español como Sin Banderas. Es creado por el escritor que ya les he mencionado, por Mark Grunwald, y es un personaje que va a ser pivotante en estas historias hasta el final. Cuando el Capitán América le convencen para que haga un meeting, para que hable sobre el patriotismo exacerbado y toda la parte moral que él siente, Steve Rogers, Sin Banderas, o mejor dicho, Flag Smasher, mira este discurso a través de la televisión, y lo primero que dice es: a este lo voy a atacar. Pero antes tenemos un flashback sobre la historia de quién es él. Su verdadero nombre es Karl Markington, y que en la serie de Falcon and Winter Soldier lo han convertido en mujer y en una joven, se llama Carly Markington. En el cómic se llama Carl, no Carly, y conserva el mismo apellido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la serie de televisión, por ejemplo, los Flag Smasher es una agrupación, y en el cómic es un personaje. Flag Smasher en los cómics, o mejor dicho, Sin Bandera, él crea una agrupación y no lo llama Flag Smasher, o no lo llama tampoco, o Sin Banderas en español, lo llama Ultimatum. Pero esto va a tardar un poco, porque nos encontramos en una situación donde él hace un repaso de cuál ha sido su historia. Él cuenta que él es hijo de un embajador, de una persona que tiene muchos recursos, de parientes en Suiza, y que era muy amante de lo que es la democracia, una persona humanitaria, y que resulta que Carl, el pequeño Carl,
vivía en diferentes países porque su padre era embajador. Y resulta que hubo una manifestación pacífica donde alguien saca un arma y dispara y sin querer o de forma fortuita matan al padre de Carl Markington, y él, debido a la muerte de su padre, que lo considera injusto porque existen fronteras, y entonces comienza a tener de una ruptura, de un punto de quiebre, de dolor de su vida. Él comienza a construir toda una visión completamente no voy a decir desfasada, pero es una idea más globalista, sin fronteras, sin banderas, y todo aquello que enarbole todos estos sentimientos va a ser su enemigo, y por supuesto que el Capitán América va a ser el número uno. Es en ese momento donde él, con sus recursos, porque es una persona millonaria, se crea un traje y tiene diferentes tipos de armas y decide cumplir con su misión y dar un mensaje al mundo. Un mundo sin banderas, sin patriotismo, sin naciones, sin fronteras. Y ese también es la clave y el surgimiento del grupo terrorista llamado Ultimatum. Pero antes de que aparezca el grupo Ultimatum, tenemos simplemente a Flag Smasher o Sin Banderas. Cuando el Capitán América está dando un discurso, la habían convencido para que dé un discurso patriota por la televisión, es ahí donde se presenta Sin Banderas o Flag Smasher, y ahí tiene un combate digno de ver con el Capitán América. Por supuesto que el Capitán América logra derrotar a Flag Smasher, pero esto no va a acabar acá. Él logra acabarlo y después en otras historias sigue la incursión con la Sociedad de la Serpiente, hasta que el Capitán América se entera poco tiempo después de que un avión había sido secuestrado. Y quienes habían sido secuestrados, o sea, mejor dicho, quienes habían secuestrado este avión había sido un grupo terrorista llamado Ultimatum, que recién había nacido y que había sido fundado en secreto por Flag Smasher. Y en este interín, a quien solicitan la intervención es al Capitán América. En todo caso, Flag Smasher tiene una herida por sanar y quiere vengarse del Capitán América por la derrota de la vez pasada, así que en este caso van a tener un enfrentamiento el Capitán América con un grupo terrorista Ultimatum, que logra derrotar a varios, incluso logra matar a uno. Lo que pasa es que estos grupos terroristas tienen armas y entonces habían secuestrado una base militar, una base científica, mejor dicho, en el Ártico, y el Capitán América, para poder salvar digamos, a los rehenes, utiliza las armas de estos tipos, estas metralletas, y logra disparar a uno de ellos. Era o la vida de los secuestrados o la vida del terrorista, y finalmente el Capitán América opta por matar a un terrorista. Esto va a ser algo muy pivotante porque se le va a cuestionar mucho al Capitán América haber matado. Sabemos que el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial ha matado, pero en un estado donde no hay guerras, se le cuestiona mucho por parte del gobierno que haya asesinado. La verdad es que no se le cuestiona el haber matado en sí, sino es que este hecho haya salido a la luz pública y haya llegado a la prensa. Porque al gobierno no le importa mucho que el Capitán América mate, pero sí le importa el escándalo. Y entonces, después de matar a este terrorista de Ultimatum, el Capitán América se enfrenta solamente él cuerpo a cuerpo con Flag Smasher, y cuando lo logra derrotar, los dos se encuentran en una situación apremiante porque estamos en el Ártico y ambos caen por un precipicio. Hay todo un tema de fracturas, lesiones, donde el Capitán América los dos tienen que autoayudarse y luego enfrentarse, y están en unas idas y venidas, y finalmente viene la ayuda y el Capitán América logra derrotar a Flag Smasher, y Flag Smasher le dice una cosa: que te vas a arrepentir de haberme ayudado. Porque por supuesto que el Capitán América en esa situación pudo haberlo abandonado en pleno hielo al Flag Smasher, y el Flag Smasher por el tema del clima tan hostil del Ártico hubiera muerto. Pero el Capitán América lo rescata luego de derrotarlo y lo entrega a las autoridades. Y es por eso que Flag Smasher
le da esta amenaza, ¿no? De que se va a arrepentir de haberlo rescatado. Entonces, después de esta aventura o de esta historia, que no va a terminar aquí porque Flashmasher va a regresar, resulta que la sociedad de la serpiente tenía un conflicto. Aparte de todas las cosas que ellos, digamos, quieren lograr también fracturar el gobierno de los Estados Unidos y al mundo en sí, porque son villanos típicos, resulta que matan a uno de ellos, a uno de sus grupos, o mejor dicho, a uno de sus miembros, y no saben quién. Resulta que hay un asesino de criminales. Sí, algo como el Punisher, pero se supone que el Punisher es un antihéroe y es validado como un héroe. Pero en este caso es un villano matando villanos. Por lo tanto, la Sociedad de la Serpiente está que lo busca. Y también el Capitán América, ¿no? Porque este tipo de delitos no se pueden cometer así nada más. Resulta que quien va a cometer estos delitos es un personaje llamado El Azote. Este personaje no se va a revelar su identidad hasta mucho tiempo después. Incluso hay controversia de que si el Azote realmente es una persona determinada o es una organización. Luego, en el futuro, se le va a vincular bastante a Red Skull, otro de los villanos clásicos del Capitán América. Pero para este momento todavía no se sabe quién es. Resulta que incluso diferentes tipos de criminales se reúnen para saber qué vamos a hacer o qué van a hacer con este asesino de criminales. Y cuando se reúnen, resulta que había sido toda una treta, porque una vez reunidos todos, aparece este individuo entre las sombras y acribilla a todos los criminales que se habían reunido en ese momento. Estamos hablando de criminales de poca monta, no estamos hablando de los supervillanos super conocidos de Marvel. Y lo que crea la intervención del Capitán América y una persecución, él logra atrapar a este supuesto criminal y va a ser asesinado entre las sombras. Cuando el Capitán América lo coge, va a recibir una bala de un tipo desconocido, lo que hace suponer que también este sujeto no era el personaje del Azote, sino que el Azote parece que es una organización y parece que se paran turnando, y una vez que es descubierto uno, también termina muerto. Cuando aparece el US agente, mucho tiempo después, él se va a encargar de capturar a esta organización y va a revelar quiénes son y de dónde es su origen. Pero a este momento, aún todavía se desconoce el paradero o el origen de esta agrupación llamado, o individuo llamado el Azote. El Capitán América, como les había mencionado, ya para este punto está siendo cuestionado por haber asesinado a un terrorista de ultimátum, pero como ya les había dicho, al gobierno más le interesaba el hecho de que haya salido en las noticias. Y también tenemos en este momento de que la Hacienda recibe una información sobre un Steve Rogers que había recibido $1 millón. Efectivamente, Steve Rogers, cuando estaba en su departamento, recibe un cheque del gobierno por una suma de $1 millón por su servicio al gobierno. Pero cuando la Hacienda comienza a revisar de a quién se le había dado y el por qué, se da cuenta que Steve Rogers realmente es un personaje misterioso y que no trabaja para el gobierno. Digamos que la Hacienda hace cruces y se da cuenta que es el Capitán América e informa a una comisión de superhumanos sobre las actividades del Capitán América, y estos, de forma arbitraria, comienzan a decir, pero el Capitán América no trabaja para el gobierno, él es una persona independiente desde hace muchos años. Entonces se le cita, pero no lo pueden encontrar el Capitán América. Mandan, digamos, diferentes personas a contactarlo, a citarlo en la Casa de los Vengadores, en diferentes sitios, pero el Capitán América siempre está en actividades. Para este momento, en las noticias va a aparecer un personaje llamado el Superpatriota. Sí, tantos personajes que van a aparecer, que van a circular alrededor del Capitán América y que le van a hacer cuestionar lo que es él, ¿no? Su simbolismo.